Hola, queridos oyentes. Otro nuevo programa de Firmes en la Verdad con un invitado que nos va a hablar de algo bastante interesante siempre. Él es Javier Arjona y es profesor hoy día en el Colegio Everest, aparte de otras muchas cosas. Él es doctor ingeniero de minas. Realizó su tesis doctoral en algo interesante para hoy día, que es el almacenamiento de gases de efecto invernadero para frenar el efecto invernadero al cambio climático, y es directivo en empresas de telecomunicaciones y en 2009 cambia su vida. Entonces, aquí en este punto es donde empezamos la conversación con él para que nos cuente por qué cambia de esa manera su vida y hacia dónde. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues encantado de estar con vosotros esta tarde. Efectivamente, mi vida es pues un poquito convencional desde el punto de vista de la empresa hasta el año 2009. Como dices, me dediqué a la empresa privada, estuve en empresas de telecomunicaciones, en empresas del sector energía y igual como San Pablo, ¿no? Me caí del caballo en un momento determinado y decidí pues tratar de priorizar un poquito más mi vida, mis hijos que entonces eran pequeñitos y un modelo de dedicación a otra serie de cosas que yo pensaba que necesitaba y me iban a aportar pues cosas más interesantes en la vida, ¿no? Poder tratar de influir en jóvenes, en su educación, poder poner un granito de arena, más que influir tanto en la cuenta de resultados de una gran empresa. Esto es debido, Entonces, perdona, esta caída del caballo, ¿qué es lo que te dio luz entonces? ¿Por qué? bueno, yo creo que fue un exceso de estrés, de muchísimo trabajo, de teléfono móvil, ordenador constante, fines de semana, vacaciones, y que, bueno, pues acababa de nacer mi hijo Ignacio, que es el mayor, ahora tiene ya 11 años, y bueno, yo sentía que o hacía un cambio o me iba a perder buena parte de la infancia de mi hijo. Entonces, bueno, pues ese quizá fue el detonante y de alguna forma pues algo ya estaba rondando en mi cabeza desde entonces, ¿no? Muy bien, entonces, ¿hacia dónde te diriges cuando das ese corte en tu vida? Bueno, digamos que tengo un perfil un tanto extraño, como suelo decir. Es verdad que soy un perfil de ciencias, de ingeniería, pero también me apasiona lo que es las humanidades. Estoy terminando el grado de historia por pura pasión, porque me encanta, y esto también me ha permitido dar clases en el Colegio de Historia y escribir algún libro, precisamente ensayos sobre historia de España o historia del mundo antiguo. Y, y bueno, digamos que la cosa empieza en entrar en el sector de educación para dar clases, para cumplir también con una vocación que llevo dentro y bueno, a partir de 2009 pues doy por casualidad con el Colegio Everest y desde que entré pues feliz de la vida tratando de hacer las cosas cada año un poquito mejor y abarcando pues un montón de cosas y de proyectos dentro y fuera del colegio me permiten pues tratar de llenar toda esa parte humanística que tanto me gusta, ¿no? Qué curioso, pero qué bonito, ¿no? Pienso que la formación de un profesor y vocación de docencia, porque realmente la docencia es dura, ¿eh? Y entonces, con tu conocimiento del área de ciencia hoy día, ¿no? Que es tan pragmático, que se dice que bueno, que la fe nada, que no tiene nada que ver con la ciencia, el venir de alguien que ha estado en la parte de ciencia en su vida y vivencias en ese campo, a unirlo con la razón, con la fe, con el conjugar estos dos aspectos es muy importante, me imagino, para los chicos del colegio en el que estás, ¿no? Bueno, es importante, en primer lugar, para mí mismo. Yo soy una persona extremadamente curiosa y no me conformo con explicaciones sencillas. A mí me gusta ahondar, me gusta llegar a tocar las cosas, a comprenderlas empíricamente. Y luego es verdad, como
como digo en alguna conferencia sobre este tema de razón y fe o en algún artículo que he escrito, al final, cuando uno va bebiendo poquito a poquito de la copa de la ciencia, ¿no? El primer sorbo parece que te vuelve un poquito más pragmático, más alejado de Dios, pero al final te das cuenta de que en el final del vaso, ¿no? En el último sorbo, como decía Heisenberg, premio Nobel de Física, ¿no? Dios te está esperando, puesto que la solución que le tenemos que dar al final a cualquier problema, una vez investigado científicamente, acaba digamos, en brazos de la fe, por puro sentido común. Por tanto, claro que a los jóvenes de hoy en día, que tienen tan a su alcance los medios de comunicación, Google, cualquier pregunta la pueden resolver en 5 minutos a golpe de teléfono móvil, pues no es fácil simplemente explicarles, digamos, determinados pasajes del Antiguo Testamento de una manera literal, porque no se lo van a creer, porque van a entender que les están contando una milonga. En cambio, cuando tratas de llegar a ellos desde la ciencia y tratas de componer que ambas disciplinas son absolutamente complementarias, que lo que decía San Agustín, lo que decía Santo Tomás, es refrendado por premios Nobel en el siglo XX de física, pues al final ellos, digamos que con la mentalidad siglo XXI, que digo yo, pues lo van a entender mucho mejor. Claro. No les estás vendiendo un camelo, sino que les estás explicando una cosa bien razonada. Y el final del razonamiento puede ser perfectamente la fe. Claro, no, desde luego, y además el más importante, ¿no? En la formación de ellos, el descubrimiento a través de esas explicaciones, o de el conjugarlo con el conocimiento y todo, las investigaciones. Para ellos mismos será diferente poder abarcar esa parte, ¿no? Del conjugar la ciencia con la razón y la fe, porque en los hechos empíricos que tú has nombrado, ¿no? Y veo yo que tus estudios, como les explicas esa poder combinar las dos cosas, pero desde la razón, a ellos también les llenará, ¿no? Todas esas inquietudes que tiene o esas curiosidades, y decir, bueno, es verdad. Sí, efectivamente. Es un poquito lo que decía antes. No es que alguien les explique que Dios crea el universo y lo hace de una manera simbólica en un momento determinado que parece pintado por un determinado pintor del Renacimiento, sino que efectivamente el Big Bang es un hecho científico, sucede hace 13.800 millones de años, eso está constatado por sondas espaciales, por premios Nobel que han identificado pues esa radiación de fondo de microondas que es el eco de aquella explosión, es decir, es un hecho que sucede. Ahora vamos a explicar o tratar de darle una explicación a por qué sucede ese hecho. Tiremos de la argumentación que nos dan los principales científicos y además no hay que tener miedo a la ciencia, como digo siempre. Preguntémosle a Stephen Hawking, que es una de las mentes más preclaras del siglo XXI y es completamente ateo. Entonces, sin ningún miedo, señor Hawking, ¿qué había un segundo antes del Big Bang? Porque si usted tiene una teoría científica que nos convence, vamos a analizarla y vamos a contemplarla. Pero cuando Stephen Hawking dice que un segundo antes del Big Bang la explicación que puede dar es que nadie lo sabe, pues entonces sí que es mucho más fácil explicarle a un chaval de 18 años que tiene ya un espíritu científico y de querer saber que, mira, pues yo lo que le doy es este punto, en este momento la explicación para mí es Dios, que efectivamente pone su dedo, como en el cuadro de Miguel Ángel, ¿no? y acaba creando el universo. Y después viene, efectivamente, toda una secuencia de acontecimientos que es la que también hay que tratar de explicar desde un punto de vista científico. Claro. Por ejemplo, solemos decir, leyendo literalmente la Biblia, Dios creó el mundo en 7 días, ¿no? Tardó 6 y al séptimo descansó. Bueno, pues si esto se lo contamos a un joven del siglo XXI, evidentemente no lo va a entender, sobre todo porque sabe
que han pasado miles de millones de años en la formación del universo. Entonces, hay que tratar de hacerle ver que esa es una forma de explicar la creación del universo y que efectivamente es un lenguaje metafórico, es un lenguaje sencillo, fácil de entender y que la secuencia en realidad son miles de millones de años. Pero que curiosamente lo que describe el Génesis en esa secuencia está perfectamente ordenado, tal y como después la ciencia ha ido identificando que suceden las cosas. Obviamente no en 6 días, en miles de millones de años, pero sí en el mismo orden. Por tanto, esto es lo que los jóvenes cuando escuchan estas cosas ya abren los ojos y dicen, anda, anda, pues esto empieza a gustarme porque no me están contando algo, digamos, metafórico, sino que todo tiene una sustentación que tiene bastante sentido. Esa forma atractiva y tan importante que para que llegara a no solamente los jóvenes del colegio donde das clases, sino más generalizado, ¿de qué manera has podido encauzarlo? ¿Se te ha ocurrido algo? Porque aparte tú eres director del área de cultura de ABC, ¿no? Sí, Aparte de eso, efectivamente. para los jóvenes, porque bueno, eso lo leerá un determinado público, ¿no? De ABC, pero ¿has pensado en los jóvenes? ¿Tienes algún libro escrito, ¿no? Pero pensando en los jóvenes también o no. De momento, lo que he hecho es dar alguna conferencia en el aula de cultura de ABC. Hice una conferencia en el mes de mayo donde vinieron muchos alumnos míos y les encantó y quedaron fascinados por la idea y luego me van preguntando, digamos, por los pasillos algunas cosas que tienen que ver con eso que se ha ido comentando, ¿no? No tengo todavía ningún libro escrito sobre razón y fe. Los libros que tengo son ensayos de historia y me gustaría encontrar el tiempo para poder tratar de plasmarlo todo en algo atractivo, pero bueno, aquí hay que priorizar. Entonces, de momento, pues escribiendo esos artículos en el debate de hoy, dando alguna conferencia. Ayer, por ejemplo, di esta conferencia sobre razón y fe aquí en donde vivo yo, en Torrelodones, en la parroquia de la Asunción, pues como una propuesta también que gustó mucho al párroco y la hemos hecho para todos los feligreses y la verdad que ayer pues hubo mucha gente encantada de también, no solamente jóvenes, gente de mediana edad, gente mayor, encantada de que le cuenten cosas y que las cosas que, a lo mejor las dudas que ellos han tenido toda la vida sobre algunos temas, les aclaren que pueden ser perfectamente válidas y que son compatibles con su fe. Claro que eso es muy importante. También, como tú dices, para los mayores, es porque pueden acercarse a la fe suya a los jóvenes sin decir, bueno, esto es una antigüedad, pero ¿qué me dice? ¿Qué me está hablando? Lo del séptimo día que has explicado. Son cosas que además son atractivas para el joven porque son la persona es curiosa y tiene inquietud por aprender. Entonces, el conjugarlo con un lenguaje ameno, entretenido, con realidad, con conocimiento científico y empírico y sin miedo. A mí me encanta lo que veo que dices tú eso, sin miedo, señor Hawkins, ¿no? Es que no nos importa si nosotros lo que buscamos es la verdad, ¿no? No tenemos que tener ni Exactamente. complejo ni miedo. Vamos Exacto. viendo qué pasa y sabemos que Dios está detrás, claro. Pero ese complejo no todo el mundo lo hace, lo sabe explicar como tú, ¿no? Porque de esa manera fresca de explicarlo da gusto. Bueno, es que, a ver, a mí también me han educado probablemente de una manera que yo no me conformaba, ¿no? Mis padres, a los que quiero y adoro, ¿no? Están muy mayores ya, pero pues a mi madre le cuesta entender a lo mejor la evolución del hombre desde un homínido Es verdad. hasta lo que somos hoy en día, ¿no? Porque lo hemos vivido y lo hemos estudiado de una manera más concreta con la creación del hombre a partir de la arcilla que Dios modela y demás, pero claro, cuando uno lee un poquito y se da cuenta de que la teoría evolutiva, como dijo ya Juan Pablo II, es algo absolutamente real y es un hecho contrastado, ¿cómo unimos las dos cosas? Entonces, parece que nos da un poquito de miedo salirnos directamente del Antiguo Testamento porque parece que fuéramos unos irreverentes, parece que nos estamos saliendo del dictado. Y en absoluto, yo creo que es la forma más interesante precisamente de explicar las cosas hoy en día, porque la ciencia en este sentido es aliada y es compatible y es lo que al final
a la gente le gusta, ¿no? Que no le cuentes algo que le suene arcaico, que le suene antiguo, o no, a mí no me cuentes más nada porque esto ha sido así de toda la vida y por tanto es así. No, hombre, no, analicémoslo con las cosas que sabemos hoy en día. Y seguro que llegamos a conclusiones todavía más ricas y la gente que a lo mejor tiene dudas acaba con menos dudas y más convencida de un Seguro. montón de cosas, ¿verdad? Claro. Y estos, la dirección que ejerces en ABC Cultural, sobre qué, los artículos que tú escribes sobre todo es razón y fe, ¿no? En el ABC, en el aula de cultura de ABC que yo dirijo, lo que organizamos es conferencias mensuales. Traemos ponentes de todo tipo y condición, fundamentalmente área de historia, religión, pero también en ocasiones pues vienen de otras áreas de psicología. Yo lo hago siempre de la mano de mi gran maestro, Fernando García de Cortázar, y bueno, pues juntos planificamos esas conferencias. Una de ellas fue la que tuve oportunidad de impartir yo, y luego en paralelo, fuera de lo que es el aula de cultura, escribo en el debate de hoy. Son artículos sobre razón y fe. He hecho una serie de 6 artículos que llegan desde la creación del universo hasta el diluvio universal, y luego aparte pues hay artículos de otro tipo de temática, ¿no? Temática pues sobre historia, temática, bueno, hemos hecho alguno de Cataluña y de la historia de Cataluña tan presente en estos últimos meses, ¿no? Hombre, es interesante para el oyente el saber que en el debate pueden encontrar estos artículos de Javier, porque es que los oyentes seguramente querrán también introducirse en este mundo tan atractivo de forma. Además, el lenguaje que utiliza y la manera de explicarte es muy, muy fácil, ¿no? Muy asequible para todo tipo de gente, ¿no? Pues lo intento porque a mí también cuando leo me gusta tratar de entenderlo. Deben estar las cosas bien escritas, deben estar bueno, pues embellecidas y bonitas, pero deben ser concretas y fáciles de entender. A mí me gusta leer así, me gusta también que se me entienda así, porque cuando tratas a lo mejor de dar vueltas a un concepto más de la cuenta, a lo mejor no queda tan claro. Como soy docente también, me preocupa mucho que se me entienda cada vez que hablo. Y como hablo de cosas a veces muy dispares, hablo de física relativista, hablo de física cuántica y hablo de historia de España, trato de que siempre se me entienda. Entonces, estos artículos, que son especialmente delicados, he tratado de hacerlos lo más fácilmente entendibles, sabiendo que tienen también su punto de complejidad. Y efectivamente están disponibles para cualquier persona que quiera consultarlo en la web de El Debate de Hoy. Simplemente buscando mi nombre, pues ahí aparece la secuencia de los 6 artículos sobre ciencia y fe. Y después también has escrito varios libros, ¿no? Sobre historia. Sí, he escrito 2 sobre historia. Uno es Historia de España, una síntesis cronológica desde los primeros pobladores de la península ibérica hasta Felipe VI. Hace un recorrido en 125 páginas de una manera muy rápida pero muy completa, y además trata de establecer una vinculación de la historia de España en el marco de la historia universal para coger un poquito de perspectiva. Entonces es un libro pues, que yo recomiendo porque es un estupendo libro de consulta donde uno puede tener fácil acceso a un determinado rey, qué pasó, de quién era hijo, y qué sucesos importantes hubo durante su reinado, ¿no? Luego tengo otro mucho más concreto sobre prehistoria e historia antigua, que es una época que me apasiona y que tiene un poquito que ver en lo que es la parte histórica con la vinculación que hago en los artículos de Razón y Fe, digamos, con estos conocimientos, ¿no? Es decir, trato de enmarcar, por ejemplo, a Adán y Eva, a Noé, el diluvio universal, el paraíso terrenal, dentro de una época concreta de la prehistoria. Y bueno, ese recorrido por la prehistoria sí que lo hago en este otro libro, Viajeros del Pasado, que lo que hace es precisamente, pues eso, un zoom sobre la época prehistórica también en la península ibérica, dentro del marco de la historia universal. Me Y luego parece tengo un tercer libro, eso, que es una novela, es ya más
más pues ficción, ¿no? Pero bueno, también habla sobre misterios de civilizaciones antiguas. ¿Ese cómo Y se en fin, llama? este se llama Los hijos de los dioses y tiene un poco que ver con los mitos antiguos, Egipto, Mesopotamia, eh, las culturas maya, en fin. Pero ese es más ficción, ese es más entretenimiento. Los otros son ensayo histórico. Muy bien, pues estamos finalizando la entrevista y nos encanta toda esta aportación hacia la cultura, hacia mayor conocimiento de la historia, de los hechos que acaecen en nuestras vidas y que han pasado a lo largo de todo en el universo, y que se puede conjugar perfectamente con lo que ya otros han estudiado, o lo que hemos vivido, o con lo que antes, ¿no? Como él ha dicho, que sus padres tenían otra manera, hemos tenido otra manera de vivir lo que es la Biblia, lo que es, ¿no?, nuestra cultura religiosa, pero estas cosas se pueden explicar perfectamente, sin miedo y con el conocimiento científico de personas como Javier. Y bueno, yo pienso que estos libros tuyos, que son además, dice, de 125 páginas, eso no es nada. Encima un lenguaje coloquial, fácil, entendible, también son como para culturizarnos y tener una idea de la historia de España. Después los demás también para ver cómo se conjuga la ciencia con fe y razón, y en el debate también meternos en sus artículos tan interesantes para de verdad poder nuestras creencias darle un giro nuevo, actual, ¿no? Y perfectamente adaptado al siglo XXI, para los jóvenes y para los que nos rodean. Oye, Javier, muchísimas gracias con todas las cosas que tienes y bueno, nos ha encantado tenerte con nosotros. Muchísimas gracias y las veces que queráis. Para mí un placer y os agradezco mucho la invitación. Qué bien. Bueno, y qué bien que diste el giro en tu vida, porque mira, así nos llega a nosotros y enriquece, yo creo, a muchísima gente que tanta falta hace, ¿no? Que nos das otra visión de la vida, y además me da gusto ver cómo eres, tan afable, tan asequible, ¿no? Porque eso da, hoy día parece que a nadie, ¿no?, que para ser profesor no tienen tanto nivel a lo mejor, y entonces da gusto, así que muchísimas gracias. Pues muchas gracias a vosotros y encantado. Queridos oyentes, simplemente ver que hay personas como Javier que con su trabajo, con su conocimiento y con su aporte en libros nos hacen conjugar la fe, la razón y la ciencia de una manera que es fácil, asequible, clara, y nos ayudará en nuestro conocimiento y en nuestra fe. Sin otra cosa, hasta el próximo programa.